Estamos en este lugar, Señor, para reconocer tu amor por nosotros, para adorar, para exaltar tu nombre, Señor, para volver a declarar que eres nuestro Señor y que no hay nadie, absolutamente nadie como ti, como tú. Y como en este día, Señor, como recién Avi nos hacía pensar en el amor, volvemos a declarar que nunca hemos sentido otro amor como el tuyo. Señor, y hoy quiero pedir que envuelvas con este amor a cada uno de los que están aquí. Que tu amor, Señor, se meta en los corazones, que llene los espíritus, que reconforte el alma. Señor, si hay tristeza en este lugar, si hay alguien que está angustiado, Señor, si alguien está pasando por una situación difícil, que hoy con tu amor puedas abrazar a nuestros hermanos, Señor, y reconfortarlos y levantarlos y animarlos. Señor, que tu amor se sienta tan fuerte en su interior como para que puedan levantar la cabeza, Señor, y ver ese lugar, ese destino al que nos conduces como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, Señor, aún en el nombre de Jesús nos volvemos contra toda tristeza, contra todo espíritu de amargura, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, quebramos hoy en el nombre de Jesús toda frustración, todo sentimiento, Señor, todo sentimiento de fracaso, Padre. Lo quebramos ahora en el nombre de Jesús. Dejamos sin efecto cualquier maldición que haya traído angustia, amargura sobre la vida de alguno de nosotros. Y proclamamos que se levanta el amor de Cristo entre tus hijos, que tú estableces, Señor, el principio del amor en cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tú nos diste un espíritu de amor, que pusiste en nosotros el espíritu de amor que habitaba en Cristo Jesús. Lo creemos, lo tomamos. Gracias, Padre, por tu abrazo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Te puedo pedir algo antes que te sientes? ¿Le das un buen abrazo a alguien? Quizás lo está necesitando, A lo mejor el que está al lado tuyo ya sabes si lo necesita o no. Pero quizás el que está atrás o que está adelante está necesitando un buen abrazo. No le preguntes nada, solo abrazalo, bendecilo. El Señor lo fortalezca a través del abrazo de los hermanos, en la comunión de la iglesia. Muy bien. Mientras ustedes buscan el primer libro de Samuel, capítulo 17, les recuerdo que hoy debe ser el último día que se pueden inscribir para el campamento de jóvenes, ¿no? Háganme una seña si es así o si ya se terminó el tiempo de gracia, ¿sí? ¿Se terminó ya? ¿O hoy todavía sí? El que no se inscribió quedó afuera. Bueno, pero sí siguen recibiendo los pagos de aquellos que ya se inscribieron. Recuerden que necesitamos hacer las compras, así que no se vayan hoy sin cancelar eso. Bien, están ahí en Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. Estamos estudiando la vida de David, en realidad no nos metemos tan profundamente, pero sí viendo algunas cositas, ¿no? Algunas de sus características y sobre todo las cosas porque nos interesa descubrir
aquellos elementos que hicieron que David fuese un escogido de Dios, ¿sí? Desde hace 3 semanas que estamos mirando la vida de David y dijimos que David fue escogido por Dios para ser rey de Israel, pero creo que fue escogido para mucho más que eso, ¿no? Porque a lo largo de su vida vamos viendo cómo Dios lo amaba de una forma diferente, cómo Dios lo elegía por encima de otras personalidades del reino, ¿sí? Y él logró cosas que otros no lograron y creo que tenía un empuje especial de parte de Dios, ¿sí? En definitiva, David era un escogido de Dios. Ahora, lo que sí sabemos por conocer a Dios es que Dios, si bien, yo creo que Dios tiene favoritos. Otro día le voy a hablar acerca de eso. Ahora quédense con la intriga, ¿no? Pero Dios no cierra su corazón en el sentido de decir, bueno, listo, no admito más favoritos en mi lista. Creo que siempre existe la posibilidad de llegar a ser un favorito de Dios. Y la vida de David nos enseña el camino que él siguió para llegar a ser un favorito, ¿sí? A veces la palabra favorito nos confunde porque nosotros, no sé si la usamos bien o mal, pero es como que la palabra favorito a veces habla de una élite, ¿no? De un exclusivismo. Y en realidad la palabra favorito viene de un favor que alguien recibe, que alguien otorga a otro. Y eso es lo que Dios hace sobre aquellos que se acercan de una manera especial a Él. Entonces, todo aquel que se acerca de esa manera especial, buscando amar a Dios, abrazarlo, estar cerca de Él, hacer su voluntad, se transforma automáticamente en un favorito de Él. Y David lo era, y por eso es que estamos mirando su vida, ¿sí? Lo que venimos viendo desde hace ya un par de semanas es que David fue elegido para suplantar a Saúl. Saúl era el rey. En ese tiempo todavía lo sigue siendo. Aquí vamos a leer algunas cosas en el capítulo 17. Saúl sigue siendo rey. Pero ya Dios había declarado de que no lo quería más. Porque Saúl lo había desobedecido, había mentido. Bueno, todo lo que ya explicamos en los miércoles pasados. Entonces David ya fue ungido como rey. Por lo menos él y toda su familia ya saben que va a ser rey. El miércoles pasado vimos cómo Saúl lo manda a llamar para que en la corte, en el palacio, él cumpla con algunas funciones específicas. ¿Se acuerdan que dijimos que Saúl, bueno, como había dejado de obedecer a Dios, el Espíritu Santo obviamente dejó de estar en él? Y si no está el Espíritu Santo, siempre hay otro espíritu que se mete, que no viene de Dios, obviamente, ¿no? Entonces ese otro espíritu, que obviamente venía del infierno, lo atormentaba y trajeron a David para que calmara ese tormento. Cada vez que David se presentaba como hijo de Dios que era, como santo que era y como adorador que era, ese espíritu obviamente se tenía que ir. Y este texto que les puse ahí, le puse la cita en la pantalla, pero no está el texto, se lo voy a leer ahora, dice lo siguiente. Dice que David iba y volvía del campamento de Saúl a Belén. ¿Sí? Belén era donde había nacido, donde estaba su padre. El campamento de Saúl era donde el rey lo había llevado. Porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Cuando leí este versículo ya hay algo que me llamó la atención y es lo siguiente. Repito, David ya había sido ungido rey, David ya había sido trasladado al palacio, pero aún así volvía cada tanto a ver cómo estaban las ovejas de su padre. Porque esa era la responsabilidad que su padre le había dado. Es decir, David nos enseña otra cosa más, aparte de todas las que ya vimos los miércoles pasados, y es esta, que aunque él fue elegido por Dios y después elegido por el mismísimo rey del reino, su corazón se mantenía igual. ¿Sí? Él era igual en el campo que en el palacio. ¿Sí? Por eso es que él no tenía problema de estar un día en el palacio y otro día
al lado de las ovejas. Así que para él no era ni un problema llegar al palacio con olor a oveja, ni tampoco le era problema llegar al campo con olor a palacio. ¿Sí? Me imagino yo que cuando venía al campo lo hacían bañar. Pero para él no era problema. Estuviera donde estuviera, David siempre igual. ¿Sí? David siempre era el mismo. Entonces, es lo primero que quiero que nos detengamos a pensar esta noche, porque todo esto lo estamos viendo no para conocer a David, en realidad es para poder saber cómo debiéramos ser nosotros, ¿no? Y lo primero que necesitamos detenernos esta noche es pensar en esto. ¿Soy igual en cualquier lugar que esté? ¿Sí? Es decir, cuando estoy en mi casa, ¿soy igual que cuando estoy en el trabajo? Cuando estoy en el trabajo, ¿soy igual que cuando estoy haciendo un trámite en el centro? Y cuando estoy en la iglesia, ¿soy igual que cuando hago un trámite en el centro? ¿Y cuando estoy en mi casa? Creo que muchos de nosotros nos sorprendimos a veces, ¿no? Cuando estamos por ahí en la cola de algún banco o algún lugar y escuchamos que algunos discuten y se dicen groserías, ¿no? Cosas irreproducibles, y de pronto nos damos vuelta y decimos, mira quién es. Yo me acuerdo una vez, tengo una imagen grabada acá, ¿no? Reconozco mi error. Venía por calle Belgrano, el semáforo se pone amarillo y yo cruzo igual. Mal de mi parte. Mala mía, como dicen los pibes, ¿no? Pero por Salta venía subiendo otro auto que me hace una de esas señas, ¿vieron que te muestran un solo dedo de los 5 que tienen? Justo el del medio. No, es el del medio, este no. Y cuando me doy vuelta así, un colega. Digo, se le debe haber escapado. No lo juzgo, pero uso eso para pensar en mí. Digo, ¿y yo cómo soy? Es decir, porque con seguridad que cuando él vio un auto que pasaba en amarillo, jamás imaginó que ese auto lo iba manejando yo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo soy yo cuando pienso que ningún conocido me está viendo? ¿Sí? David nos enseña esto, que a pesar de su posición como próximo rey ya ungido, ¿sí? Como músico en la corte, ¿no? Porque era el músico de la corte, ¿sí? Y a pesar de que era el escudero de Saúl, del rey, como dijimos la semana pasada, a pesar de todo eso, su corazón se mantenía siempre igual. Humilde, ¿sí? Sencillo. Pero en ese capítulo 17, que ustedes tienen abiertos ahí en su Biblia, vemos algunas cuantas cosas interesantes. Quizás uno de los capítulos más interesantes de la historia de David justamente es el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Creo que puse ahí el texto, Nico, porque ese texto nos enseña un poco acerca de cómo opera nuestro enemigo, es decir, aquel que no quiere que nosotros seamos escogidos de Dios, ¿sí? Aquel que sabe que Dios nos escoge, pero que trata por todos los medios de que nosotros no nos demos cuenta de eso. Y sobre todas las cosas, que jamás podamos hacer uso del beneficio de ser escogido por Dios. En estos versículos ahora va a aparecer el gigante Goliat, nosotros ya conocemos la historia, ¿sí? Y en este texto, este versículo 4, dice que de las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, el cual medía unos 3 metros de altura. Y lo primero que nos muestra este texto es cómo empieza el enemigo a querer anular nuestro beneficio de ser escogido por Dios. Lo primero que hace es que te pone delante de los ojos algo que te asusta, ¿no? Te hace ver algo como invencible, ¿sí? Alguna vez ya se lo comenté, algunos me han escuchado ya decir esto, ¿no? Que siempre me llamó la atención cómo es que Goliat pudo estar durante 40 días
gritándole al pueblo de Israel, amedrentándolos, ¿no es cierto? Insistiendo en que manden a uno para que pelee con él, y el pueblo nunca se dio cuenta de que si atacaban todos juntos lo iban a vencer. Lo que pasa es que era grandote, 3 metros. Además, esos 3 metros, con la armadura que tenía, ¿no? Su casco enorme seguramente, su espada más grande que la de cualquiera, su lanza, ¿no? Es decir, todo eso asustaba. Y es lo que hace el enemigo, ¿sí? Lo primero que hace cuando quiere anular tu posición de escogido de Dios es mostrarte algo más grande de lo que realmente es. Te pone delante de los ojos algo que parece imposible de alcanzar, imposible de lograr. Inclusive aquí adentro de la iglesia muchas veces soltamos palabras alentadoras, promesas de Dios, etcétera, etcétera, pero siempre hay alguno que termina diciendo, no, eso no es para mí es demasiado grande. Es el mismo espíritu de Goliat que sigue trabajando afuera y adentro de la iglesia, ¿no? Por eso es que, ¿se acuerdan cuando Samuel fue a buscar al que iba a ser ungido como rey? Dios le dijo algo, ¿no? Entre todas las cosas que le dijo algo muy importante que tiene que ver con esto, es que Dios no mira lo exterior. Y en cierta forma, con esa frase también nos está enseñando a nosotros a cómo mirar. Y eso inclusive lo podemos unir con lo que decía el apóstol Pablo después en el Nuevo Testamento, cuando él decía que nosotros no andamos por vista. Yo creo que lo decía justamente por esto, porque cuando queremos andar por vista, siempre vamos a encontrar algo que nos va a frenar. ¿Sí? Por eso es que nosotros no nos movemos por vista, sino que nos movemos por fe. Por fe. ¿Por qué? Porque la fe es ¿qué? Es la certeza de ¿qué? De lo que no se ve. ¿Sí? Así que la vida del cristiano consiste en andar sin ver. ¿Sí? Y en la Biblia encontramos muchas enseñanzas que empezamos a relacionar y nos muestran esto mismo. Por ejemplo, una de esas tantas enseñanzas está cuando la Biblia nos explica cómo funcionaban los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿no? Y nos muestra cada una de las cosas que se hacían en las distintas áreas del templo que ellos tenían. ¿Sí? Tenían mínimamente 3 áreas, ¿sí? El patio exterior, el patio interior y el lugar santísimo. Y en cada uno de esos lugares se hacían distintos tipos de sacrificios, pero el lugar santísimo, que era el lugar de mayor cercanía de Dios, era ya lo sumo. Entrar al lugar santísimo era ya lo máximo que una persona en el mundo podía alcanzar. En ese lugar todo se hacía a tientas, así, no por vista. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo, que no era un lugar grande, era un lugar chiquito, había tanto humo del incienso que todo el tiempo ardía ahí, que el que entraba a hacer el sacrificio no veía nada. Todo lo tenía que hacer palpando. ¿Sí? No sé si se dan cuenta y pueden ir relacionando una cosa con la otra. Constantemente la Biblia nos enseña esto, que si nosotros nos dejamos llevar por nuestra vista natural, terminamos como el pueblo de Israel, asustados, amedrentados, ¿no es cierto? Después, en el versículo 8, a ver si está ahí, creo que sí, ahí está el versículo 8, dice que Goliat con fuertes gritos les dijo a los soldados israelitas, ¿para qué se forman en orden de batalla? Imaginémonos la escena en ese momento. Es decir, el pueblo de Israel, o por lo menos el ejército del pueblo de Israel, sabía que en algún momento había que pelear. Así que todas las mañanas, me imagino yo, ellos se acomodaban como para salir a pelear, pero salía el bocón pegaba 4 gritos y no pasaba nada, ¿no? Y se quedaban ahí. Entonces él le dice, ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí.
La segunda cosa con lo cual el enemigo te va a tratar de amedrentar es a través del oído. Primero la vista, te asusta con lo que ves, ¿sí? Y segundo el oído, te asusta con lo que escuchás. De hecho, él empieza a poner allí como algunos argumentos, ¿no es cierto? Intenta afectar la vida del ejército, ¿sí? Argumentando, criticando lo que están haciendo. ¿Te pasó alguna vez que intentás hacer algo bien para Dios y escuchás una voz que te dice, pero ¿para qué haces eso? O lo que es más común, ¿no? Cuando intentamos acomodar nuestra vida, por ejemplo, acomodar nuestra vida de oración, escuchamos la voz que dice, ¿para qué vas a orar así si mañana seguro que ya no lo haces? ¿Por qué oras así? ¿Querés orar como fulano de tal? ¿No? Y empieza argumentos, comparaciones. Es decir, a través del oído empieza a tratar de intimidarte. Con el pueblo de Israel lo logró. Porque el pueblo de Israel durante 40 días no se pudo mover. A pesar de ser soldados, armados, entrenados para pelear, no pudieron moverse. ¿Te pasó alguna vez de no poder moverte por el miedo, por el temor? Bueno, es que el enemigo logró esto. Logró intimidarte a través del oído. Entonces, lo primero que aprendimos es que el enemigo intenta atacarnos a través de la vista. Entonces necesitamos empezar a pensar qué tenemos delante de nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Cuando nuestros ojos están puestos en el cielo, ¿qué es lo que vemos? Vemos la grandeza de Dios. Cuando están puestas en la tierra, ¿qué vemos? Vemos la grandeza del hombre. Y siempre hay alguien más grande que yo, ¿no? Y con el oído pasa igual. Cuando tengo mis oídos puestos en la cercanía de Dios, escucho sus palabras, su aliento, su fortaleza, su ánimo. Pero cuando tengo los oídos puestos aquí en la tierra, ¿qué escucho? Críticas, murmuración, quejas, ¿sí? Acusación todo el tiempo. Entonces, necesitamos decidir dónde vamos a poner nuestros ojos y dónde vamos a poner nuestros oídos. ¿No es cierto? Fíjense que el enemigo, Goliat, nos muestra algunas cosas interesantes en las cuales el ejército terminó cayendo por ver y por oír lo que no tenían ni que ver ni que oír. Él le dice, en ese pasaje le dice, escojan a uno de sus guerreros que venga contra mí. ¿Y qué hacían ellos? Me imagino, ¿no? Yo me imagino, quizás un poco por las películas que uno ha visto, que empiezan a preguntarse, bueno, ¿a quién vamos a mandar? ¿Quién va a ir? ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo caso del enemigo. Empiezan a buscar entre ellos, tratar de escoger a alguno. Quizás señalaron a uno, quizás señalaron a otro, y todos fueron diciendo, no, yo ni loco, ¿no? Pero cayeron en la trampa porque el enemigo les dijo, escojan entre ustedes, cuando el pueblo de Dios sabe muy bien que el que escoge es Dios. ¿Sí? El que escoge es Dios. Dios es el que decide. Ellos cayeron en la trampa. Empezaron a buscar entre ellos, empezaron a escoger entre ellos. ¿Sí? Y otra cosa interesante que me llamó la atención. Goliat le dice al pueblo, a ver si está ahí. Sí, está ahí, está en el mismo texto. Dice, ustedes están al servicio de Saúl. David no estaba al servicio de Saúl. Por eso pudo vencer a Goliat. Si vos estás al servicio... ¿Cómo estaba Saúl en ese momento? Estás peor que sus soldados, ¿no? Peor que sus soldados. Entonces, si vos estás al servicio de alguien que no puede encarar sus propios temores, ¿cómo puede irte? ¿No? ¿Cómo te puede ir a vos? David no estaba al servicio de Saúl. David sabía muy bien que estaba al servicio de Dios. ¿Sí? De hecho, cuando va a pelear contra Goliat, menciona al Dios a quien él sirve. Él no estaba al servicio de Saúl.
A pesar de que Saúl a esa altura ya lo estaba llevando a la corte para que le haga música, pero aún estando ahí y tocando cuando Saúl le decía que tocara, él sabía que no estaba al servicio de Saúl. ¿A quién servimos? ¿No? Así que yo quisiera que ahora nos tomemos un minutito para pensar en esto, simplemente observar esto. ¿Dónde están nuestros ojos y dónde están nuestros oídos? ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos escuchando en estos días? A veces hay desaliento en nuestro corazón, a veces hay enojo en nuestro corazón, ¿sí? Y cuando nos ponemos a reflexionar, nos damos cuenta de que el enojo, la tristeza, la amargura, el rencor, en realidad son por lo que yo escuché decir a otro, ¿sí? No defiendo a nadie, pero ¿saben cuántas veces me encontré con gente que está enojadísima con el gobierno? Con este gobierno, el de ahora, con el anterior y con los otros también, ¿sí? Y le pregunto, ¿y por qué estás enojado? No, estoy enojado porque están haciendo todo mal. ¿Y qué es lo que están haciendo mal? Y todo, pero ¿y qué es todo? No, pero ¿viste cómo está todo? Bueno, pero decime algo. Y la gente no sabe contestar, o sea, hay un enojo porque escuchó que otro está enojado. Y ese otro probablemente tampoco sabe por qué. Hoy, con el gobierno anterior, con el anterior y con el que venga va a pasar lo mismo. Siempre hay gente que deja que sus emociones sean manejadas simplemente por lo que ven o por lo que escuchan. La única forma de no ser manejados es poner nuestra vista en el cielo y nuestro oído apuntando a la boca del Padre Celestial. Así que le pido que cierren sus ojos ahora. Más que nunca vale la pena ahora cerrar los ojos físicos, ¿no? Más que nunca. Y que trates de visualizar, no importa cuánto sepas del cielo, pero trata de visualizar al Dios en el cual crees. Si alguna vez leíste algún texto acerca de Él, quizás algunos aquí han leído muchos párrafos en la Biblia que hablan acerca de la grandeza de Dios. Quizás otros han visto imágenes, ¿no? Dibujos que la gente ha hecho. Poné esa imagen en tu mente ahora y permití que tus ojos vean la grandeza de Dios, tus ojos espirituales, que vean la grandeza de Dios. Y simplemente mientras estás mirando la grandeza de Dios, pregúntate a vos mismo si la grandeza de Dios no es superior al obstáculo que tenés hoy, con el cual te sentís atemorizado, atemorizada. ¿No es Dios más grande? ¿No es Dios más grande que lo que estás sufriendo? ¿No es Dios más grande que lo que te asusta? Me gustaría que en este momento empieces a declarar con tu boca, ¿no? Si es que lo crees, pero empezá a declararlo y decir, Dios es más grande que, y menciona tu problema, no hace falta que levantes mucho la voz, pero declaralo, Dios es más grande que, y menciona tu problema, menciona tu situación. Si tu problema es una enfermedad, decir Dios es más grande que esta enfermedad. Si tu problema es un problema de relación con otro, decir Dios es más grande que esta situación. Lo que sea, pero declaralo, Dios es más grande. 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 Ahora haz lo mismo con tu oído. Porque quizá con tu oído escuchaste esa vocecita, ¿no?
La voz que te dijo, a vos nadie te quiere, solo te quieren hundir, están esperando que nunca tengas éxito, todos quieren tu fracaso. Si alguna vez escuchaste la voz de Dios, sabrás que Dios jamás dice eso. Porque Dios no solamente es tu creador, sino que además es tu Padre. Y un Padre bueno, como lo es Dios, jamás le hablaría a un hijo así. Todo lo contrario. Lo que Dios te dice es, primero, te amo. Segundo, planifiqué un futuro para vos que es excelente. Dios te dice, tengo sueños con vos. Dios te dice, dispuse todos los recursos del cielo para que te vaya bien. Dios te dice, tengo un depósito en mi banco celestial, que lo puedes usar cuando quieras para alcanzar el propósito por el cual te creé. Eso es lo que te dice Dios. Así que quisiera pedirte que ahora decidas en tu vida que tus ojos se van a mantener en el trono de Dios y tus oídos se van a mantener cerca de la boca del Padre. Y que cuando veas algo, antes de tomar una decisión, antes de moverte, antes de permitir que tus emociones sean sacudidas, que te fijes si del cielo pasa lo mismo. Si no pasa en el cielo, quédate tranquilo. Si no se dijo en el cielo, quédate tranquilo. Esa palabra que estás escuchando no tiene ningún efecto sobre tu vida, salvo que la creas. Salvo que la creas. Acuérdate lo que te dije del ejército de Israel, ¿sí? Goliat consiguió lo que quería con el ejército. Los mantuvo inactivos. Porque se lo creyeron. Cuando le creemos al enemigo es cuando le damos autoridad y poder. Señor, esta noche queremos hacer un nuevo pacto, queremos renovar el pacto de que nuestros ojos y nuestros oídos estén en tu presencia. Señor, porque demasiadas veces terminamos mirando lo que hace el hombre. Aún, Señor, cuando estamos en la iglesia, en la congregación, aún cuando estamos trabajando, sirviendo en un ministerio aquí adentro, muchas veces nuestros ojos terminan depositados en lo que los hombres hacen y nuestros oídos escuchando lo que los hombres dicen. Pero esta noche volvemos a proponernos que nuestros ojos miren los diseños de Dios en el cielo para cada uno de nosotros. Y nos proponemos escuchar la voz del Padre Celestial, hablando palabras de amor y de proyección sobre nuestras vidas. ¿Querés orar conmigo? Decile así: Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que permitas que mis ojos solo vean tus diseños para mi vida. Yo hoy me propongo abandonar toda visión humana, toda perspectiva humana y poner mis ojos en los diseños del Padre para mí. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que mis oídos estén tan cerca de tu boca como para escuchar solamente
lo que hablas a mi corazón. Yo hoy desecho las palabras humanas, desecho críticas, desecho argumentos, desecho juicios, desecho mentiras y abro mi corazón ahora para que solo reciban las palabras de amor de mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús.